Bueno, si no hay más puntos varios, podríamos pasar al objeto de la sesión. ¿Sí les parece? Perfecto. Ya, entonces, esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería. Así que sí los podemos hacer pasar y así escuchar. Están dentro, Presidenta. Ya. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la comisión. Les damos inmediatamente la palabra. Ustedes deciden quién habla primero de los invitados. Su micrófono, Magali. Su audio. Ahí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas que integran esa honorable comisión. En primer lugar, agradecer el espacio que se le brinda a los trabajadores penitenciarios no uniformados a través de la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIGEM. No es la primera vez que recurrimos al Parlamento para exponer materias tan graves como lo es la discriminación en materias de estabilidad laboral, carrera funcionaria y previsional, y como lo es el ser permanentemente ignorados por el Estado, invisibilizados y postergados por el Estado. Así, hoy nos presentamos ante esa honorable comisión para exponer cómo una vez más los compromisos asumidos con los trabajadores penitenciarios no uniformados no se cumplen. Se frustran las ilusiones y los sueños de muchos trabajadores que veían en la ley 21.209 una mejora en sus condiciones laborales. En efecto, la citada ley 21.209, que fue publicada el 6 de febrero del año 2020, se originó en un proceso de movilización en que participaron todos los trabajadores penitenciarios, hombres y mujeres, y culminó con la suscripción de un protocolo de acuerdo el 8 de noviembre del 2018, firmado por el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia, el director nacional y todos los que integramos el Frente de Trabajadores Penitenciarios, incluyendo a ADIGEM. En este protocolo de acuerdo, en el numeral 2, se establecen todos los logros para el personal no uniformado. Y en el literal B se establece que para dar mayor estabilidad laboral se crearán nuevos cargos con un presupuesto acotado, 1.500 millones de pesos en régimen. Y en el literal C se establece que respecto de las vacantes existentes en los cargos de gendarmería, se iniciará un proceso concursal que favorecerá a los funcionarios a contrata. Pues bien, se constituyó una mesa de trabajo Ministerio de Justicia, Frente de Trabajadores, para dar las primeras líneas de lo que sería el proyecto de ley. Y previo informe de la DIPRES, nos señalan que respecto del literal B, respecto de esa creación de cargos con los 1.500 millones, estos alcanzarían para crear 1.080 nuevos cargos. A lo que se suma el literal C, que se van a ocupar, se van a proveer mediante procesos concursales las vacantes existentes en las plantas de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares. Este acuerdo fue refrendado y públicamente dado a conocer tanto por el ministro de Justicia como por el subsecretario de Justicia en el seno del Congreso Nacional. Pero ¿qué pasó? El día 3 de agosto del año en curso, mediante una audiencia solicitada por ADIGEM al subsecretario de Justicia, él nos notifica que hay una propuesta de FL distinta,
confeccionada a espaldas de los trabajadores y en el cual se hace un recorte al presupuesto de 1.500 millones y por lo tanto se crean 625 vacantes y no los 1.080 cargos nuevos. Se crean 625 cargos nuevos y el resto se utiliza para otros fines que no es propiamente la creación de cargos. Entonces, honorables, hemos visto con sorpresa y malestar cómo los términos acordados previamente, los mismos que sirvieron para un resultado favorable en la votación efectuada en ambas cámaras de ese Congreso de la República, sufrió notables alteraciones contrarias a los intereses de los trabajadores. Esto constituye un golpe duro para el personal no uniformado. Se tuerce la voluntad y se evidencia un divorcio absoluto entre los discursos que enarbolan las autoridades políticas, relevando la tarea de reinserción, que es una de las misiones consignadas en el artículo 1 del Decreto Ley 2859, Ley Orgánica de Gendarmería, versus el nulo interés por cumplir los compromisos contraídos en el seno del Parlamento. Han de saber ustedes, honorables, que el citado artículo 1 del Decreto Ley 2859, Ley Orgánica de Gendarmería, señala precisamente que Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad atender, vigilar, contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes sean detenidas o privadas de libertad. Son 3 misiones esenciales de Gendarmería: atención, vigilancia, reinserción. Y en 2 misiones, la atención y reinserción, están presentes el personal no uniformado. Y la atención se define así: está definida como proporcionar a las personas recluidas un conjunto de condiciones básicas en materias de infraestructura, salud, alimentación, socorro espiritual, actividades deportivas y recreativas. Todas actividades en que está nuestro personal. Y a ello se suma el soporte, el apoyo técnico administrativo del servicio. Actualmente somos 4.600 funcionarios no uniformados, 4.000 contratas, 600 plantas. Honorables, necesitamos los 455 nuevos cargos que faltan. Los trabajadores penitenciarios no uniformados, hombres y mujeres, con sus escasos recursos, con su escasa dotación, implementan los programas de reinserción social que permiten a los chilenos y chilenas vivir en paz. Estos últimos días, a raíz de un lamentable caso, se ha relevado la función esencial del personal no uniformado y que si se hubiese valorado esa función, Chile hoy no estaría de duelo. Honorables, a los trabajadores penitenciarios se les debe escuchar, se les debe leer. Ellos trabajan por la paz social. Honorables, esperamos que el Estado de Chile no nos siga ignorando. Somos relevantes en materias de atención, en materias de reinserción. Los necesitamos. Muchas gracias y a continuación le dejo la palabra al secretario nacional Juan Carlos Muñoz. Gracias, Magali. Juan, puede agregar. Muchas gracias, presidenta. Y compartiendo lo señalado por nuestra presidenta DIPGEN, Magali Troncoso, quería solicitar si usted me permitiera compartir mi pantalla para que ustedes pudiesen ver que lo señalado por Magali fue presentado expresamente en el Honorable Congreso Nacional. Tenemos en ese sentido la gráfica donde se comprometieron estos 1.080 nuevos cargos, que fueron una propuesta que efectivamente se preparó desde el Ministerio de Justicia,
con visto bueno ya a esa altura de la DIPRES, por eso se emitió un informe financiero. Entonces quisiera, presidente, si usted me lo permite, compartir mi pantalla. María, si nos puede, puede compartir pantalla. Sí, tiene acceso para compartir. Presidenta, no sé si se ve, por favor. Sí, Juan Carlos. Ya. Ahí. Eso es una gráfica, honorables diputados, del antecedente que fue presentado por el Ministerio de Justicia, tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado. Mismo documento fue presentado en las comisiones de Hacienda también de la Cámara de Diputados y Senadores. Y aquí vemos que es un extracto bastante largo, era un documento de 29 hojas, que se presentó en dichas comisiones y donde aquí da cuenta expresamente de que nuestra planta llegaría a un número superior de 2.000 cargos. Y aquí viene la primera pregunta, y compartiendo lo señalado por Magali, es justamente si nosotros traíamos de arrastre 455 vacantes que estaban comprometidas, nosotros partíamos de la base que existía el presupuesto estructural para poder cubrir esas vacantes porque es parte de la planta institucional. Este fue el compromiso, ahí están las cifras que fueron mostradas y por las cuales efectivamente nosotros no generamos ningún espacio de duda a los compromisos adquiridos en este sentido. Nuestra planta de profesionales pasaba de 422 cargos a 1.025, hoy día relevando obviamente la función profesional a raíz de lo que plantea nuestra presidenta nacional. Nuestra planta de técnicos de 239 a más de 400 y así sucesivamente cada una de las plantas casi se duplicaban en su cantidad. ¿Con qué nos encontramos? Esta es una versión original, insisto, presentada en el Honorable Congreso Nacional, y nos encontramos con el resumen que ustedes tienen a la vista, presentado el día 3 de agosto, en donde naturalmente las cifras originalmente comprometidas y que están en la historia fidedigna de la ley 21.209, hoy día no se respetan en sus cifras. Y aquí está el punto neurálgico, presidente, y por su intermedio al honorable diputado. Justamente, ¿se cumplen o no se cumplen los compromisos del gobierno? Esto no es una gráfica que hicimos nosotros como ADIPGEN, no es una gráfica que se presenta como Frente de Trabajadores, son las gráficas presentadas en la parte superior al momento de la tramitación y de la notificación, y lo dice muy bien nuestra presidenta nacional, fue una notificación porque hubo ni siquiera espacio para poder llegar a un proceso de consenso, de cuadrar las cifras, porque pasamos, insisto, de una planta comprometida de más de 2.000 cargos estructurales nuevos a solo una planta de 1.721. Y efectivamente ahí nosotros vemos una falta de compromiso o de asumir que los compromisos originales debidamente aprobados por la DIPRES, presidenta, no se plasmaron en el DFL como se planteó obviamente en el Honorable Congreso Nacional. Y ahí saltan varias dudas. Efectivamente, el presupuesto de Gendarmería permitiría cubrir nuestra estructura dotacional. ¿Por qué hoy día se nos quiere restar de estos 1.500 millones que eran para crear nuevos cargos un déficit que traía la institución de arrastre y que nosotros considerábamos, presidenta, que esto es justamente lo que se discute en una ley de presupuesto año a año, en que a lo menos nuestras plantas estructurales debiesen estar financiadas? Con esto, presidenta, queremos dar muestra que esto no son gráficas nuestras de la DIPGEN. Nuestra proyección naturalmente hubiese sido mucho mayor a 2.100. Hubiésemos querido que a lo mejor 3.000, los 4.000 compañeros y compañeras de contrata pasaran a la planta, esa es una legítima aspiración, pero nos sentíamos conformes con el compromiso adquirido, con el acuerdo firmado. Pero naturalmente vemos con mucha desazón y con mucha, lo quiero decir honestamente, con mucha pena, presidenta y honorables diputados, que después de 17 años que han pasado de nuestro último proceso de reestructuración de las plantas, que fue el año 2003, el 2020, a 3 días de ingresar el DFL, nosotros nos encontremos con esa imagen, que es la que ustedes tienen, y lo podemos poner a disposición del secretario de la comisión para que sea de conocimiento de todos los honorables diputados. En ese sentido, por mi parte, presidenta, señalar que las cifras están dadas, están en la historia de la ley,
son las cifras con las cuales ustedes contribuyeron con su voto al momento de aprobar esta ley 21.209, tan anhelada por los trabajadores penitenciarios no uniformados, y que hoy día, como un antecedente, que por favor ustedes consideren, las cifras actualizadas dan cuenta que el 85% de los funcionarios no uniformados de Gendarmería de Chile tienen la condición contractual de contrata. Palabras del propio ministro de Justicia, somos el servicio que tiene la mayor cantidad de contratas dentro de su votación, y nosotros anhelábamos con ansias poder hacer esta estructura originalmente comprometida y este traspaso de casi 1.600 compañeros de la contrata a la planta. Eso por mi parte, Presidenta, agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me pueden volver a la vista de los parlamentarios para poder ver si tienen palabras, dudas. Muchas gracias.